Muy bien, ya regresamos, estamos en la materia de seminario de investigación 1. Vamos a ver qué es lo que al final de esta materia, más la de siguiente semestre, que es el de octavo, tienen ustedes que conseguir. Lo que ustedes tienen que conseguir esencialmente es este documento, que es la constancia de la que les hablaba y es un requisito de titulación, ¿ok? Es este. Ajá. A quien corresponda por este conducto se hace constar que la ciudadana o el ciudadano, no sé, me invento el ejemplo, Citlali Natalia Urrutia, si mal no recuerdo su apellido, egresada de la licenciatura en psicología, cuenta con la experiencia teórico-práctica necesaria para el desempeño de su profesión, toda vez que realizó favorablemente prácticas profesionales en octavo y su servicio en noveno, y es presentado al finalizar su práctica los reportes correspondientes. Lo firma la jefa del área, en este caso la doctora Rebeca, coordinador de la licenciatura, que en este caso es Carlitos, y la coordinadora de prácticas y el presidente de la Academia Disciplinar de Atención a la Psicología. Eso es uno de los documentos que ustedes tendrán que obtener. El otro, ¿cómo lo va a obtener? Ahí va. Pensémoslo así. Indistintamente de que, bueno, voy a hablarles del programa, qué es lo que pide y tal. Yo debo de decirles, como ejemplo, que una de las cosas, que si bien puede ser una tesis y sería excelente, podemos presentar un cartel. Sus compañeros del cuarto semestre hicieron algo así. Bueno, de hecho esto es de ellos, es del compañero Chávez Juárez Julio César. Y aquí está. Su título o su trabajo fue Manejo de la dependencia emocional en relaciones de pareja durante la pandemia en jóvenes de 18 a 24 años en la Escuela Superior Atotonilco de Tula. Pone sus variables estadísticas, dependencia emocional, el planteamiento del problema, la definición operativa de cada una de sus variables, y el modelo estadístico con el que se va a presentar. Dice, esta tesis tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo que permite entender un problema desde la experiencia planteada. Una de las características que tuvimos el semestre pasado el profesor Ocais y yo con las materias de investigación cuanti y quali fue desarrollar en su mayoría estudios mixtos. Esto para evitarnos ese continuo choque o molestia de algunos de que todo se hace cuantitativamente. Pero en fin, se hizo una justificación, la razón de ser, el para qué de este trabajo. Hay una pregunta de investigación que, como podrán observar, bueno, no lo ven a lo mejor tal cual, está un poquito corto, pero es la única pregunta que está inscrita en este documento. Y el objetivo general, que básicamente es la respuesta a esta pregunta. Los objetivos específicos, que bueno, especialmente fueron desarrollándose en función de las características de la demanda metodológica para poder responder esta pregunta a través del objetivo general o el cumplimiento del objetivo general, y la hipótesis conceptual estadística sobre la cual gira el proceso. Recordarán ustedes que nosotros en sistemas cuantitativos generalmente siempre manejamos dos hipótesis, una hipótesis nula y la hipótesis del investigador o hipótesis de trabajo, a través de la cual nosotros podemos ver si existe o no, dependiendo el alcance del estudio con el que estamos trabajando, sea relación, correlación, causalidad, explicación o investigación del área en la que nosotros estamos desarrollando el estudio. Posteriormente, bueno, menciona sus instrumentos. Ellos utilizaron el IDE, que es un inventario de dependencia emocional, a través de un sistema de validación interna para sacar confiabilidad y validez de constructo, y trabajaron con grupos focales para calcular los niveles de atención en el discurso. ¿Sale?
La descripción tanto de lo cuantitativo y lo cualitativo, el estudio de su población, aunque personalmente yo consideraba que la población debería de ir al principio, y el tipo de selección muestral que utilizaron, si fue intencional, no intencional, randomizada, etc. El diseño de investigación, que parte justamente de un modelo basado tanto en Nunnally como en Cornwell, que habla de dos modelos que se unen entre sí para fungir como un proceso que va a dar como resultado final un modelo mixto, ¿no? Se analizaron los datos por medio de la aplicación del IDE de manera narrativa y discursiva en los grupos focales, y se llegaron a los siguientes elementos. ¿Cómo se procedió? Ellos, obviamente, porque la materia de investigación cuantitativa y cualitativa te pide que correlaciones datos, eso ya se hace en estadística, o al menos es lo que se intenta hacer en estadística, como en análisis de datos cualitativos con el Atlas TI. Y bueno, hasta ahí llegó su documento. Pensémoslo así, ustedes, ya sea una tesis, un cartel, un ensayo, no sé, un paper que pudiera llegar a ser también considerado como un modelo para hacer conseguir documento, esta acta de seminario de investigación, pues básicamente tendría que revisarse con aquí está, un formato de evaluación para el docente, el elemento o criterios, que es el uso de colores, imágenes, el título de la investigación, logos y nombres institucionales, autores del proyecto, redacción y ortografía. Elementos teóricos, se evalúa datos sobre el tema, problema del estudio, conceptualización de las variables, modelo del enfoque paradigmático de estudio, que en este caso fue el mixto, y revisión de conocimientos previos pertinentes, que en este caso debe de incluir 3 estudios relacionados con el tema a investigar y de preferencia que no sea menor a 5 años de haberse programado. Elementos que incluyan el formato APA, el tipo de citación, las citas textuales y las referencias bibliográficas o electrográficas. Así como la justificación en cuanto a planteamiento del problema, la justificación, una pregunta de investigación, sus objetivos generales y específicos y las hipótesis conceptuales o estadísticas en el caso de ser necesario. En el caso de la metodología mixta, bueno, descripción del por qué el estudio es mixto, que ya se hizo, el diseño o el tipo de diseño de investigación mixto, en este caso indicando el tipo, cómo lo define y por qué se presenta a través de un esquema, que es justamente lo que sus compañeros hicieron acá, y posteriormente la descripción del procedimiento a través de los participantes y los instrumentos que se utilizaron, aspectos éticos en cuanto al manejo de la confidencialidad y las fases del diseño, que en este caso los compañeros colocaron acá. Yo les decía que me parecía mejor hacerlo como con un diagrama, pero por cuestiones de espacio lo redactaron en 4 pasos, ¿ok? Bajo ese criterio, los elementos de exposición, o sea, ya cuando uno de los compañeros expone, tiene que calificarse el dominio del tema, el tono de la voz, contacto visual con el personal, la imagen, la aclaración de dudas, el tiempo destinado para ello. Si tú cumples, o tu equipo y tu cartel y quien lo presenta cumple con todas estas funciones derivadas de una escala de excelente a insuficiente, tú podrás obtener una calificación. Que ojo, no significa que vaya a ser la calificación de la materia. Para tal fin, la materia va a ser calificada como normalmente nosotros trabajamos. Heteroevaluación, examen o prueba objetiva, coevaluación y autoevaluación. En heteroevaluación, examen o prueba objetiva, sellos o las tareas que yo te vaya pidiendo, en este caso van a ser avances, y el cumplimiento en tiempo y forma de la organización de tu carpeta de evidencias. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta? Entonces, los sellos van a ser meramente los avances de nuestra investigación. Sí. Ahora, ¿hasta dónde quisiéramos llegar? Porque ahorita voy a ir a eso. Vuelvo a insistir, si tú lees lo que dice el documento, dice que en séptimo y en octavo tú tienes que hacer un proyecto. A mí se me hace un poquito mal eso,
o quizás es una cuestión de interpretación, pero muchos de ustedes o muchas de ustedes ya tienen algunos avances, insisto, quizás desde tercero. Mal no recuerdo, pero en psicometría habían dos trabajos, no me acuerdo de quiénes eran, pero había dos trabajos muy buenos que hasta a mí me llamaron la atención por el tipo de variables que intentaron medir con la escala que desarrollaron, pero hoy no me acuerdo quién fue. Entonces, igual te puedes agarrar de ahí. Otros, bajo esta situación de lo de la pandemia y así, de hecho es algo con el que no estuve muy de acuerdo, pero finalmente accedí, era que un compromiso, por ejemplo, que hicimos el profe Ocadis y yo el semestre pasado con los dos grupos de Quanti y Quali, era que todo fuera alrededor o girar alrededor de lo del COVID. Ajá. Y hubo, la verdad, estudios muy buenos. De hecho, desde hace un año que trabajé con los que ahorita están en noveno, en séptimo, cuando estaban en séptimo, hubo varios trabajos muy buenos y llegamos incluso a publicar dos. Uno era sobre la ideación de la enfermedad en trayectos, en trabajadores de la zona. El otro era lo del duelo que estaba manejando Bere, pero desafortunadamente por circunstancias muy específicas ya no lo debió de continuar. Y otros que fueron apareciendo por allí que estaban ligados más o menos a esto. Entonces, sí hay ciertas consideraciones que se pueden tener para el desarrollo de estos temas. Ajá. Pero la verdad es que al menos para ustedes sí quisiera que quedara o se dejara libre. Que si a Joana le interesa más un estudio cualitativo sobre las relaciones parentales entre hijos deseados y no deseados en familias disfuncionales, o a la señorita Yatsuri se le ocurre más una cuestión cuantitativa basada en el análisis de elementos basales en el cerebro, cosas así, o sea, que sea totalmente libre. Que ahorita esté de moda el COVID o lo del COVID no te garantiza o significa que a fuerza haya información. De hecho, la información que hay en general a la pandemia, pues es muy nueva. Que se haya difundido, se haya podido difundir de una manera súper rápida, tanto por medios formales, oficiales o no oficiales, ya es otra cosa, ¿vale? Pero básicamente lo que sí tendrías que presentar sería un resultado de ese proyecto. Me remito a lo que dice el documento. Aquí está. Ingreso, permanencia, egreso. Y lo que dice el documento es mostrar evidencia de haber desarrollado la competencia investigativa mediante la presentación de un proyecto aplicado durante las asignaturas de seminarios de investigación 1 y 2. Ojo, imagínate que ahorita tuviéramos que empezar de cero y hacer problematización, objetivación, manejo de variables, construcción de hipótesis, etcétera, 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 más todo lo que implica el buscar tu marco teórico, tus referencias, todo lo que se ve en investigación cuantitativa. Entonces, bajo esa consideración, aquí es en donde tenemos que empezar a poner la situación bajo este esquema. Ahora, para la modalidad de titulación, hay que revisar y validar. Esto de hecho se los puedo facilitar, esto es de ustedes, pero sí, esto es para tesis. Tienes que validar la modalidad, tienes que buscar solicitudes de validación y consultar la validación que se te va a dar. Todo esto lo haces en el sistema. Pero no nos vamos a meter ahorita broncas en esto. ¿Por qué? Porque eso ya lo tendrás que ir pensando prácticamente desde noveno, considerando que no en noveno vas a empezar a hacer la tesis. Ahora, aquí hay una disyuntiva muy interesante.
Hay profesores que dicen que es una necesidad de la institución, ojo, según esto, de la institución, el que tú desde segundo o desde primero empieces a pensar en tu tesis. Yo no estoy de acuerdo y te voy a decir mis dos razones. La primera, porque cuando tú entraste en primero, y de hecho de este grupo hasta recuerdo quiénes, esta carrera no era lo que habían elegido, ni la que les quedaba como primera opción. Y es muy válido, y me encanta, y me siento sumamente feliz y satisfecho de que estén ustedes aquí. Sin embargo, no lo era. Que hayan llegado hasta acá me parece genial, pero hubo muchos otros compañeros que se quedaron en el camino. Entonces yo no puedo permitirme, al menos incluso apelando al mismo plan, que en el semestre en donde hay materias de núcleo básico, que es primero y parte de segundo, se te obliga o se te pida que empieces a desarrollar una idea sobre lo que puede llegar a ser tu proyecto de investigación, si ni siquiera llevas investigación. Mi propuesta es que entre tercero y cuarto, cuando ves psicometría, que empezamos, o sea, ves introducción a la investigación, ¿no? En segundo, tercero, psicometría, y luego en cuarto ya llevas las metodologías quanti y quali, ya puedes desarrollar algo. Quinto, haces evaluación de tus datos, fíjate. En psicometría yo te enseñé a desarrollar escalas, a evaluar pruebas, así. En cuarto te enseñaron las pruebas psicométricas y las proyectivas. En quinto se aplica toda esta situación. Séptimo y octavo es para que solo encuadres. No me respondan ahorita, esa es una actividad que les voy a dejar para que la suban a su carpeta de evidencias, pero al día de hoy, ¿quién ya tiene posibilidades de destinar primero y segundo de seminario de investigación, o sea, en séptimo y octavo, para solo ensamblar su tesis? Y me atrevo a pensar que nadie lo tiene así tal cual. ¿Cierto? Entonces, vámonos justamente por ese lado. Ahora, algo que es importante es que también puedes presentar un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Es la base de tu investigación, es como la antesala que precede todo el desarrollo de lo que vas a hacer. Es una propuesta de investigación. Está el cartel, está el protocolo y también está la tesina y la tesis. O sea, son varios elementos y sobre ellos, entre ellos están también la publicación de en boletines científicos, la presentación de carteles en algún espacio público, entre comillas público o de manera virtual, que era lo que se intentó hacer con la gente de la generación antepasada y la pasada. Pero como un compañero estaba muy ocupado por las labores que tenía, pues ya no se pudo desarrollar, pero eso al menos se planteó. Ajá. Entonces, lo que yo espero es que, tanto para el final de este semestre como el que sigue, se haga un encuentro, o se aprovechen las jornadas virtuales, o se aproveche lo que tenga que ser necesario, o lo generemos o lo busquemos, sea con los compañeros del Poli, de Iztacala, de la UNAM, de la facultad, o de lugares y personas con las que nosotros tenemos contacto en otras instituciones de nivel superior donde se implementa la psicología, de que ustedes lo puedan exponer. Y tú exponiéndolo, ya vas a estar en posibilidades reales de alcanzar ese documento, de acreditar la materia y alcanzar ese documento. Sin necesidad de que te vayas con la finta de que a fuerzas tienes que hacer tesis. Porque justamente, insisto, de ahí va a depender un ejercicio que te voy a dar. Y aquí están los criterios si vas a presentar un protocolo. En este caso, que está compuesto por elementos de forma y redacción, elementos teóricos, planteamiento del problema, investigación, elementos de investigación de metodología cuantitativa o cualitativa, elementos de descripción, etc. Y tenemos también el estudio del cartel, que este es el que ya les presenté. Y entonces sí, bajo esas consideraciones, o con esto que te estoy diciendo, vámonos a las fechas. Ajá. Este
Voy a pasarte en la carpeta de materiales de la materia. Todavía no he, si ya mandaron la solicitud de acceso, todavía no he aceptado a nadie porque pues obviamente estamos en esto de la clase. Ajá, vas a poder observar que ya está una presentación que se llama Diseños Metodológicos en Investigación, que es la primera que vamos a ver. Las actividades, la primera actividad, que es la que te voy a pedir que personalmente llenes y guardes en tu carpeta con tu nombre, y la evaluación diagnóstica, que de igual manera te voy a pedir que llenes y guardes en tu carpeta con tu nombre, y una primera lectura sobre la elección de métodos de investigación mixta en procesos de psicología, ¿de acuerdo? Y aquí también voy a poner el programa de la materia, ¿ok? En la carpeta de en la carpeta de materiales te acabo de poner el programa para que sepas qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? El programa básicamente son 3 unidades. 1. Introducción a la metodología mixta, que es por la lectura que nos vamos a llevar. Diseño, comprensión y comprensión de los diseños mixtos. Y recursos y habilidades para la investigación, tanto cuali como cuantitativa. Para el segundo parcial vamos a empezar a trabajar el planteamiento del problema de investigación y el marco teórico. Aquí vamos a recordar o a reciclar, si es necesario, muchos de los trabajos que desarrollaron en las metodologías cuanti y quali de cuarto semestre. La idea de investigación, tu problema de investigación, la generación y evaluación de tu marco teórico, así como los supuestos y las hipótesis que hagas con tu investigación, para poder definir y conceptualizar de manera operacional cada una de las variables que integran, si es que es el caso. Y finalmente, en aspectos metodológicos, buscar o generar técnicas de muestreo, diseños de investigación basados en competencias mixtas, instrumentos de investigación, que aquí, bueno, considerando que yo les di psicometría, pues creo que tenemos la base para elegir algunos basados en confiabilidad y validez, así como los protocolos que se van a generar al final de este semestre, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, algún comentario? Muy bien, si no hay dudas o preguntas, ya están entonces las 2 actividades que deben de realizar. Les pido que